slow one. Amén, hermanos, Dios los bendiga. God bless you all. If you can stand on your feet. Les saludo en el nombre de Jesús. Es un privilegio para nosotros poder compartir un servicio más, poder estar en su presencia un día más. It's a privilege for us to be able to have one more service, one more Spanish service. And I'm going to ask you, le pido que por favor cierre sus ojos ahí donde está. If you can close your eyes. And let's pray so that God can bless us and God can move today. Señor Jesús, te bendecimos, Dios. Te alabamos, Dios. Te damos gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones, por todo tu amor. Gracias por la oportunidad que me das, Dios, de sentir tu presencia. Gracias por la oportunidad que me das de venir, Señor, a la iglesia, Señor, a adorarte, Señor, a bendecirte, Dios. Tú eres fiel, Dios, tú eres bueno y yo te doy gracias. Te bendigo, Señor Jesús, y vengo en humildad y sencillez, Dios. Vengo en humildad y me humillo en tus pies, Señor, me humillo ante ti, Dios, para que tú, Señor, seas trabajando en mi vida, para que tú, Señor, toques mi vida, toques las fibras de mi corazón, toques mi alma, Señor Jesús, para que tú me avives, Señor, para que tú, Señor, seas dándome la fuerza que necesito, Señor, para que tú seas dándome el descanso que necesito. Gracias, Dios, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. When I think about your love and your faithfulness, there's nothing I can do but bow and worship you. When I think of all you've done and how far we've come, Lord, I stand amazed. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Es todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.
pienso en tu amor, en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, sé dónde me has traído, es hombre de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Solo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Solo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme Más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Solo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. que mi vida sea Para ti como un perfume a tus pies. Amén. Quiero saludar a Cristian y a José. Es un gusto tenerlos acá. Y me hace muy feliz verlos acá los dos. Cristian es del Salvador también. Ven y todos a celebrar. Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Venos todos a aclamar. Ven y todos y
es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, sea para ti. Aleluya. Yo le invito a que usted cierre sus ojos por un momento ahí donde está. If you can close your eyes. The message that I'm going to preach today, el mensaje que voy a predicar en esta tarde, es acerca de la presencia de Dios. It's about the presence of God, being at His feet, el estar a sus pies. Y esta canción se llama así, A sus pies. This is the name of this song, At His feet. So if you can just close your eyes and you can just surrender and just tell God, God, I give you my everything. Dios, te doy todo lo que yo soy. Me humillo ante ti, Señor Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, oh, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, oh, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. Gracias por este día. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Dios. Gracias porque yo no merezco nada, pero es por tu gracia, es por tu bondad, es por tu perdón, Señor, que yo hoy puedo estar hoy en la iglesia y puedo, Señor, cantarte y puedo sentir tu presencia. Te bendigo, Señor, te exalto, Dios. Te glorifico, Señor Jesús. En nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús. Lo invito a que se ponga sobre sus pies una vez más. Qué pena hacerlos incomodar. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí una vez más. Repito, es un privilegio para mí que nos acompañe Cristian y José. Amén. Y ahí donde está, si puede abrir la Biblia en el libro de Lucas. If you can open your Bible in the book of Luke, chapter 7. Lucas capítulo 7. Voy a tener que traducirme a mí mismo hoy, entonces tengan paciencia conmigo. I'm going to have to translate myself, so be patient with me. Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Y vamos a leer del versículo 36, del verse 36 to verse 48. I don't know if Brother David maybe can help me with the English part. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: esta, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Señor Jesús, gracias Dios por la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte. Te bendigo, Señor, te alabo, te glorifico. Y te pido que hables a través de mí, Señor Jesús. Que tu palabra fluya a través de mis labios, Señor Jesús. Me rindo a tus pies para que tú hagas lo que quieras hacer. Te bendigo, Señor, te exalto. Tuya, Señor, es toda la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado, you may be seated. Es difícil entender con nuestras limitadas mentes a un Dios que es infinito. Y por esta razón la Biblia usa antropomorfismos. It is difficult to understand with our limited minds a God that is infinite. And this is the reason why the Bible uses anthropomorphism. I don't know how to say that word. La Biblia está llena de antropomorfismos. The Bible is full with anthropomorphisms. Los antropomorfismos son una figura retórica que consiste en atribuir a Dios características humanas, tanto de forma corporal como de comportamiento. Anthropomorphisms are a rhetorical figure that consists in attributing to God human characteristics, both in body and behavior. Por ejemplo, Job capítulo 40 versículo 9 dice, tienes un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Dios no tiene brazo porque Él es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Job chapter 40 verse 9 says, have you an arm like God? And can you thunder with a voice like His? God is a spirit. He doesn't have an arm like we do. Él no tiene un brazo como el que nosotros tenemos. Un espíritu no se puede ver. Dios no tiene un cuerpo como nosotros. You cannot see a spirit. He doesn't have a body like we do. Pero la Biblia utiliza figuras humanas para que nosotros podamos entender características propias de Dios. But the Bible uses human characteristics so that we can understand God. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is who say to you, fear not. I am the one who helps you. Dios no tiene mano derecha. God doesn't have a right hand. Pero cuando la Biblia habla de la mano derecha de Dios, hace referencia a su poder. God doesn't have a right hand. But when the Bible speaks about His right hand, He's making reference to His power. Un Dios que nos sostiene con su poder. A God that sustains us with His power. Por eso es que cuando Romanos 8:34 habla de Jesús estando a la diestra de Dios, when the Bible talks in Romans chapter 8 verse 34 about Jesus being at the right hand of God, it's not talking about Jesus being in the right side of God, because God doesn't have sides. Dios no tiene lados, Dios no tiene derecha, Dios no tiene izquierda. Su espíritu lo llena todo. Pero lo que esto hace referencia es que Jesús está en una posición de autoridad y poder.
Jesús no es la segunda persona de una Trinidad. Jesus is not the second person of a Trinity. Jesus is God. Jesús es Dios. Cuando la Biblia habla de que Jesús está a la mano derecha de Dios, hace referencia a un lugar de autoridad y de poder. Él lo llena todo. He fills everything. Él está en todo lugar. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Su presencia lo llena todo. Salmos 44:3 habla de la luz de su rostro. Pero Dios no tiene rostro porque Él es espíritu. Cuando se habla del rostro hacemos referencia a su gloria. The Bible talks about the light of His face. He doesn't have a face because He's a spirit. But when the Bible talks about His face, He's making reference to His glory. Deuteronomio 11:12 habla de los ojos de Dios. Deuteronomy 11:12 talks about the eyes of God. God doesn't have eyes. Dios no tiene ojos porque Él es espíritu. Pero hace referencia a su omnipresencia. It makes making reference to His omnipresence, that He sees everything, that He is everywhere, que Él ve todas las cosas, que Él está en todas partes, que Él no está limitado por el espacio como nosotros. La Biblia habla, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. But if it is by the finger of God that I cast out demons, God doesn't have a finger. Dios no tiene un dedo porque Él es espíritu. Pero simplemente hace referencia a que son las acciones que venían de Dios. La Biblia habla del corazón de Dios. The Bible talks about the heart of God. And it's making reference to His emotions, His feelings, His love, His mercy, His grace, His sadness and His pain. Habla del corazón de Dios y esto hace referencia a sus sentimientos, a un Dios que siente, a un Dios que tiene emociones, a su amor, a su misericordia, a su gracia, a un Dios que se duele, a un Dios que se pone triste a veces, a un Dios que tiene dolor a veces. Pero no hace referencia a un Dios que tiene un corazón físico como el que nosotros tenemos, porque Dios es espíritu. Pero en este día quiero hacer referencia a un aspecto en específico. Today I want to speak about one specific aspect. Y quiero hablar de los pies de Cristo. I want to talk about the feet of Jesus. A través del Nuevo Testamento podemos relacionar los pies de Cristo con su presencia. Through the New Testament we can relate the feet of Christ with His presence. Cuando hablamos de los pies de Cristo, hablamos de su presencia. When we speak about the feet of Jesus, we are speaking about His presence. Luke chapter 8 verse 41 and 42. Lucas 8, 41 y 42. Entonces vino un varón llamado Jairo. And there came a man named Jairus, que era principal de la sinagoga, who was a ruler of the synagogue. Y postrándose a los pies de Jesús, and falling at Jesus' feet, le rogaba que entrase en su casa. He implored him to come to his house, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. For he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. Jairo era un hombre importante. Jairus was an important man. La Biblia dice que era el principal de la sinagoga. The Bible says that he was the ruler of the synagogue. Pero tenía una hija, que se estaba muriendo. He had a daughter that was dying. Y no había nada que pudiera ayudarlo. There wasn't anything that could help him. Su posición no le servía de nada. His position could not help him. Su dinero no le servía de nada. His money couldn't help him. Tal vez habían tratado doctores y nadie podía hacer nada. Maybe he went to doctors and nobody could do anything. La niña se estaba muriendo. Y en su desespero, Jairo se despojó de su orgullo. Se despojó de su posición social. His daughter was dying. And in his despair, Jairus got rid of his pride, of his social position, sin importar lo que dijeran las personas alrededor, regardless of what other people was thinking. Se postró a los pies del maestro y clamó al Señor Jesús por su hija. He bowed down at the feet of Jesus and he cried out for his daughter. Y fue ahí donde él captó la atención del Señor Jesús. It was in that moment when he got the attention of the Lord Jesus Christ.
El Señor fue a la casa de Jairo y cuando iban en camino, otra mujer con un flujo de sangre se postró a los pies del maestro y tocó el borde de su manto. Jesus was on his way to help, to heal the daughter of this man. And on his way, there was another woman with an issue of blood that bowed down at his feet and touched the hem of his garment. Esta mujer en su desespero, después de ver a muchos doctores, entendió que la única solución estaba a los pies del maestro. This woman in his despair, after seeing many doctors, she understood that the only answer was at the feet of Jesus. Cuando ella tocó el borde de su manto, fue sana instantáneamente. And when she touched the hem of his garment, she was healed instantly. Pero mientras todo esto ocurría, llegó una persona a decirle a Jairo: ya no molestes más al maestro, porque tu hija, la que estaba agonizando, ahora está muerta. When all of this was happening, another man came and told Jairus, do not bother anymore the master, because your daughter, the one that was agonizing, is now dead. Y esto me enseña que Dios es un Dios que está dispuesto a ayudarte en todo momento. This teaches us that God is a God that is willing to help us in every moment. Él pudo haberle dicho a esta mujer: no puedo ayudarte ahora porque voy en camino a sanar a una niña. He could have told this woman, I cannot help you today because I'm on my way to help a daughter, to help a children, to heal her. Pero el momento en el que te humillas y clamas, Él está dispuesto a ayudarte y a orar a tu favor. But in that moment, when you humble yourself and you cry out, He is willing to help you and work in your favor. Cuando Jairo recibió la noticia de la muerte de su hija, el Señor Jesús le dijo que no se preocupara, porque su hija no estaba muerta, sino que dormía. When Jairus got the news that his daughter died, Jesus told him not to be worried about it, because his daughter was not dead, she was asleep. Al escuchar esto, las personas se burlaron del Señor Jesús. They made fun of Jesus. Porque a las personas les cuesta creer que Dios puede sanar un cáncer. Because it's hard for people to believe that God can heal a cancer. A las personas les cuesta creer que Él es el Dios de lo imposible. It's hard for people to believe that He is the God of the impossible. Cuando usted se humilla a sus pies y se rinda ante su presencia y clame por su necesidad, Dios va a orar sin importar qué tan imposible parezca. When you bow down at His feet and you cry out for your need and you humble yourself up before His presence, He's gonna work regardless of how impossible it looks. Para Dios no hay nada imposible. There isn't anything impossible to God. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios de milagros. Él es el Dios que sana. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que restaura. Él es el Dios que libera. Y Él es el Dios que provee. There isn't anything impossible for God. He's the God Almighty. He's the God of miracles. He's the God that heals. He's the God that restores. He's the God that sets free. And He's the God that provides. Cuando David estaba escondido en la ciudad de los enemigos, huyendo de Saúl, haciéndose pasar por loco para que no lo descubrieran. When David was hiding in the city of the enemies, fleeing from Saul, acting as a crazy man so that he would not be discovered. David se humilló ante Dios. Y él dice en Salmos 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Cuando estés desesperado, when you are desperate, cuando no veas ninguna salida, when you don't see any way out, cuando te sientas perdido, when you feel lost, cuando no sepas qué hacer como David o como Jairo, when you don't know what to do like David or Jairus, lo que debes hacer es rendirte hacia su presencia y clamar con desespero, clamar con su compasión. What you have to do is to bow down at His feet and cry out with desperation and passion. En su presencia encontramos ayuda. In His presence we find help.
Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. A veces tal vez te vas a sentir solo como Jonás se sintió. Sometimes you might feel alone like Jonas felt. Desesperado, solo, sin ninguna esperanza y angustiado. Maybe desperate, alone, with any hope in anguish like Jonas was. Jonás se encontraba en el vientre de un gran pez por su desobediencia. Jonas was in the belly of a great fish because of his disobedience. Pero en su punto más bajo, in his lowest point, la Biblia dice que Jonás oró a Jehová. Jonás se humilló ante su presencia. In his lowest point, the Bible says that Jonas prayed to God and he humbled himself before his presence. And I can't imagine, as Sister Debbie was talking this morning, puedo imaginarme la experiencia de Jonás esta mañana. Yo he escuchado esta historia a lo largo de mi vida cuando era un niño. I have heard this story all my life when I was a kid in Sunday school. But last night when I was reading this, anoche cuando estaba leyendo esto, en su oración, in his prayer, Jonás está diciendo, las aguas, estoy rodeado por aguas. Jonas is saying, I'm surrounded by water. Él está en el vientre de un gran pez. He is in the midst of darkness, surrounded by water, in the belly of a great fish. Él está rodeado por oscuridad en lo profundo del mar, en medio de un gran pez, rodeado por agua, desesperado. La Biblia dice, he says, I have seaweed in my hair, in my head. Tengo algas en mi cabeza. I can imagine the smell. I can imagine how he was feeling. Puedo imaginarme cómo se estaba sintiendo. And when he thought, cuando él pensó que ya no había nada más que hacer, when he thought that there wasn't anything else for him, that it was over for him, cuando él pensó que era el final para él, él se acuerda de Dios y dice, oh Señor, yo sé que te desobedecí, yo sé que pequé, I know God that I sinned, I know God that I was disobedient, I know God that I didn't do what you told me to do, yo sé Dios que no hice lo que me pediste que hiciera. But I can imagine in the midst of the darkness, en la mitad de ese gran pez, of that big fish, he got on his knees and he told God, God, help me, Jesus. I need you. Te necesito. Necesito que me ayudes. Estoy rodeado por oscuridad. Estoy rodeado. Me siento sin esperanza. Estoy angustiado. Pero necesito que extiendas tu mano y me ayudes una vez más. And the Bible says that when he humbled himself, la Biblia dice que cuando él se humilló, cuando él clamó a Dios, la Biblia dice que Dios escuchó su oración. The Bible says that when he humbled himself, God heard his prayer. It doesn't matter where you are, no importa dónde estés, no importa qué tan bajo has caído, no importa qué tan solo te sientas, no importa qué tan desesperado estés, si te humillas, Dios va a escuchar tu oración. It doesn't matter how deep you've fallen. If you humble yourself, He's gonna listen to your prayer. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, oh God, you will not despise. Jonás 2:5-7. Las aguas me rodearon hasta el alma. The waters closed in over me to take my life. Rodeándome al abismo, el agua, el alga se enredó en mi cabeza. Weeds were wrapped around my head. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. At the root of the mountains I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Yet you brought up my life from the pit, oh Lord my God. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. When my life was fainting away, I remembered the Lord.
Y mi oración llegó a ti en tu santo templo. And my prayer came to you in your holy temple. Jonás está diciendo en otras palabras, yo no tenía ninguna esperanza. He is saying in other words, I didn't have any hope. Pensaba que iba a morir. I thought I was gonna die. Pensaba que no iba a salir de aquí. I thought I was not gonna be able to get out of here. Pero cuando mi alma desfallecía, but when my soul fainted, me acordé de ti. I remember you. Y levanté una oración en ti en medio de mi angustia. And I lift a prayer in the midst of despair. And you heard me, y me escuchaste y me sacaste de la sepultura. Versículo 10 nos muestra la respuesta de Dios a la oración de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Verse 10 shows us the answer of God to Jonah's prayer. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon dry land. En su presencia puedes clamar y encontrar auxilio cuando no haya esperanza. In His presence you can cry out and find help when you don't see any help, any hope. En su presencia no solo hay ayuda, sino que también hay perdón. In His presence there is not only help, but there is also forgiveness. Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with tears, and wiped them with her hair and her head, and kissed his feet, and anointed them with ointment. Poniendo en contexto esta historia, Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Putting in context this story, Jesus is in the house of the Pharisees, Simon the Pharisee. Este había invitado a Jesús a su casa para comer. This Pharisee invited Jesus to his house to eat. La Biblia relata que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. The Bible says that a woman that was a sinner, when she knew that Jesus was at the house of the Pharisee, she went to the house with a alabaster box with perfume. Y estando a sus pies empezó a llorar y a regar con lágrimas sus pies. And she bowed down at his feet, and she started crying and washing his feet with her tears. Al ver esta situación, Simón el fariseo empezó a pensar, si Jesús supiera que esta mujer que le toca es una pecadora. When Simon saw this, he started thinking, if Jesus knew that this woman that is touching him is a sinner. Pero Jesús, siendo Dios en su omnisciencia, but Jesus being God in his omniscience, knowing what he was thinking, he knew the thoughts of Simon. Él conocía los pensamientos de Simón, y por eso le respondió con una historia. And he answered him with a story. Un acreedor tenía dos deudores. A uno le debía 500 denarios y al otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más?, preguntó Jesús. Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. A certain man, money lender, had two debtors. One owed him 500 and the other 50. When they could not pay him, he canceled the debt of both. Now which of them will love him more? Quiero leer versículo 44 al 50. If Brother David can help me, verse 44 to 50. Chapter 7 of Luke. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. And he turned to the woman and said unto Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.
he starts reading. I'm not going to read the scripture again. No voy a leer la escritura otra vez. Pero Jesús ve a Simón y le dice, y le empieza a decir todas estas cosas que esta mujer, aunque era una pecadora, hizo. He starts telling Simon what this woman is doing, regardless of what she did in the past, regardless of her sins. Y hay varias cosas que destacar en esta historia. There is a lot of things to say about this story. La primera es que a sus pies hay perdón. The first thing is, at his feet there is forgiveness. Sin importar lo que hayas hecho, a sus pies hay perdón. Regardless of what you did in the past, at his feet there is forgiveness. Esta mujer era una pecadora de lo más bajo de la sociedad. This woman was a sinner, the lowest thing in society. Simón, por el contrario, era un hombre respetado. Simon, on the other side, was a respected man. Pero es que a Dios no le importa lo que hiciste en tu pasado. God doesn't care what you did in your past. A Dios no le impresionas con tus buenas acciones. You are not gonna get the attention of God with your good behavior or with your good actions. La forma en la que obtenemos su atención es postrándonos a sus pies. The only way we can get his attention is to humble ourselves to his feet. Esta mujer regó con sus lágrimas los pies de Jesús. This woman washed the feet of Jesus with her tears. Estas lágrimas representan humillación. Her tears represent humiliation, rendición total, a complete surrender. Cuando nos rendimos a sus pies, when we surrender at his feet, cuando nos humillamos en su presencia, we humble ourselves to his presence. Vamos a encontrar perdón. Sin importar la magnitud de nuestro pecado. We're going to find forgiveness regardless of how great is our sin. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. En su presencia encontramos perdón. En su presencia hay misericordia. In his presence we find forgiveness. In his presence there is mercy. David es un claro ejemplo. Siendo el rey, cuando debía estar en batalla, se quedó en el palacio real. Y en la terraza de su palacio vio a Betsabé, que era casada, bañándose. David is a clear example. Being the king, he should have been fighting in the battlefield. But he chose to stay in the palace. And he saw a woman that was taking a shower, Bathsheba, a woman that was married. Y la mandó a llamar. And he told her to come to his palace. Y adulteró con ella. He committed adultery with her. Porque aquella mujer era la esposa de Urías Eteo. Because that woman was married with Uriah, uno de sus soldados. La historia dice que esta mujer quedó embarazada. This woman got pregnant. Y David, intentando ocultar su pecado, David trying to hide his sin, mandó a llamar a Urías Eteo para convencerlo de que fuera a dormir con su mujer. He tried to convince Uriah to go and sleep with his wife. Pero Urías se negó porque Urías sentía la responsabilidad de estar en el campo de batalla. But Uriah didn't do it because he had the burden of being in the battlefield. Después lo emborrachó. He got him drunk. Pero no logró lo que quería porque Urías optó por quedarse en la puerta del palacio. He didn't achieve what he wanted because Uriah chose to stay at the gate of the palace. En su desespero, David le dio la orden de que pusieran a Urías en frente de batalla. In his despair, David gave the order to put Uriah in the front lines of the battle, firmando su sentencia de muerte, signing his death warrant. David adulteró con Betsabé. David committed adultery with Bathsheba. Y después mandó a matar a un hombre para ocultar su pecado. And then he sent a man to kill him to hide his sin. Y yo no puedo pensar en un pecado más grave. I cannot think in a more serious sin
David tocó fondo. David hit the bottom. Pero llegó el punto en la vida de David donde él siente que ya no puede cargar más su pecado. But there was a point in the life of David when he feels that he cannot carry that burden anymore. David se siente pesado. David se siente cansado de cargar con su pecado. Y David opta y se detiene en el camino y se humilla a los pies del Señor Jesús. And David stops in the middle of where he was. And he got on his knees and he tells God, I cannot carry this anymore. I'm tired, God. I need your mercy. I need your forgiveness. Necesito que me perdones. Necesito tu misericordia. Y David se humilló. Y David se rindió completamente. He is here when he remembers that at his feet there is forgiveness and mercy. Y fue aquí donde él se acuerda que a los pies de Dios, a los pies de Jesús, hay perdón y misericordia. Pero para estar a sus pies tiene que haber rendición y humillación. To be at his feet, one must surrender and humble himself. En su presencia hay perdón. Pero tú tienes que rendirte, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que dejar tu orgullo a un lado. At his feet there is forgiveness, but you have to leave your pride aside. You have to humble yourself, you have to humiliate yourself. In his presence there is forgiveness, but you need to surrender. Y es ahí donde David empieza a clamar. And it's in that point when David starts crying out. Tal vez con lágrimas en sus ojos. Maybe he was crying, he was bawling, remembering what he had before. Acordándose lo que él tenía antes. Remembering his relationship with God before. Acordándose de su relación con Dios antes. Acordándose cuando estaba con las ovejas, cantando y adorando a Dios. Maybe he was remembering when he was there, when nobody knew him. When he was only a shepherd, but he had a relationship with God. He was good with God. He started remembering when he didn't have anything. Él se empezó a acordar cuando no tenía nada, cuando no tenía dinero, cuando no tenía posesiones. Y empezó a pensar, yo quiero estar en el mismo lugar que estaba antes. Yo quiero tener esa relación con Dios como la que tenía antes. I want to have that same relationship. I want to be in the same place with God. Pero a causa de mis pecados, a causa de yo darle gusto a mis placeres, a esta carne, me desvié. But because I wanted to fulfill my own desires, my flesh, I got away from God. Y es ahí donde él se humilla una vez más y empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blow out my transgressions. La Biblia dice que esta mujer no solo lloró a los pies de Jesús, sino que también ungió los pies de Jesús con perfume. The Bible says that this woman not only cried at the feet of Jesus, but she also anointed his feet with perfume. Este no era cualquier clase de perfume. This was just not any kind of perfume. La Biblia especifica y dice que era un frasco de alabastro con perfume. The Bible says that this was a box of alabaster with perfume. El alabastro es un frasco que tiene que ser roto cuando se necesita su contenido. The alabaster box needs to be broken if you want what is inside of it. Estudiosos de la Biblia dicen que este perfume tiene un gran precio. Scholars say that this perfume had a great price. Y hay dos principios en esto. There is two principles in this. Lo primero es que lo que le ofrecemos a Dios tiene que costarnos algo. The first thing is what we offer to God has to cost us something. No le podemos ofrecer lo que nos sobra. We cannot offer Him what we have left over. Ante su presencia tenemos que ofrecer nuestra vida, algo que nos cueste. We have to offer our lives before His presence, something that costs us anything. Y esto me lleva al segundo aspecto. Y es que así como este vaso de alabastro tiene que ser roto para que el perfume pueda salir. Just in the same way that this box of alabaster has to be broken so that the
perfume could come out. De igual manera no podemos darle a Dios solo una parte de nosotros. Tenemos que quebrantar nuestro orgullo delante de Él y dárselo todo. We need to break our pride before Him and give Him everything. Nuestra vida, our life, nuestros planes, our plans, our dreams, nuestros sueños, nuestros recursos, our talents, nuestra fuerza, our strength, my praise, my worship, mi adoración, mi alabanza, toda mi vida. Y en esta escena aparece Simón, que empieza a cuestionar al Señor Jesús. Simon, in this episode, he appears and he starts questioning the Lord Jesus Christ. If he only knew that she's a sinner, si tan solo él supiera que es una pecadora, ella no lo debería tocar porque es una mujer que ha cometido demasiados pecados. She shouldn't touch him because she's a woman that has committed many sins. Y a veces corremos el riesgo de limitar la misericordia de Dios. Sometimes we limit the mercy of God. Creemos que su perdón depende de la categoría de nuestro pecado. We believe that His forgiveness is proportional to the category of our sin. Categorizamos el pecado. We classify sin. Pensamos que hay pecados más grandes que otros, pero la realidad es que pecado es pecado. We think that there are sins bigger than others, as Brother Harvey was preaching to us Wednesday. Ante Dios no hay un pecado que sea más grande que otro. Before God there isn't a sin bigger than other. Así que no importa si usted es mentiroso o un asesino. It doesn't matter if you're a murderer or just a liar. Si usted se arrepiente y se humilla, if you repent and humble yourself at the feet of Jesus, usted va a alcanzar misericordia. No importa si usted es un adúltero o su pecado es aparentemente insignificante. Si usted se humilla a los pies de Jesucristo, va a alcanzar perdón y misericordia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Paul was a persecutor of the church. Un hombre que perseguía a los cristianos para aprisionarlos. He wanted to persecute the Christians to put them in jail. Un hombre que fue partícipe de la muerte de Esteban. He had a part in the death of Stephen. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús. But one day he had an encounter with Jesus. Y Jesús extendió su misericordia sin importar su pasado. And God extended His mercy regardless of his past. Muchos de los pastores que yo conozco, many of the pastors that I know, antes tenían una vida entregada a las drogas, a los vicios y a los placeres. Before they had a life given to drugs and pleasures. Pero ahora son tremendos hombres de Dios. But today they are great preachers and men of God. Because God not only forgives you, God uses you. Use your testimony. He uses your testimony to touch other people's lives. Él no solo te perdona, sino que Él usa tu testimonio para impactar la vida de otros. Lo que Él hizo en nuestras vidas, de donde Dios nos sacó. Brother David can testify of what he was before. He has said it many times. El hermano David lo ha dicho muchas veces, lo que él era antes, que vendía drogas, que tuvo problemas con la policía y tantas otras cosas. Pero ahora está en la iglesia, porque Dios no solo es un Dios que te perdona, sino que es un Dios que te bendice. Es un Dios que te lleva a lugares donde nunca imaginaste estar. I'm going to finish with this. Let me finish with this. Déjame terminar con esto. El problema es que vivimos en una sociedad que enseña completamente lo contrario. The problem is that we live in a society that teaches the opposite. Yo lo puedo hacer todo por mi cuenta. Yo no necesito de nadie. I can do everything by my own. I don't need anybody. Como dice el filósofo Nietzsche, vivimos en el mundo del superhombre. Yo soy mi propio Dios. As this philosopher says, I am a superman, I am my own God. Esta mentalidad tiene como raíz el orgullo. This mindset is rooted in pride. El orgullo hace que la gente no quiera rendirse. Pride makes people not want to give up. Y no estoy hablando de rendirse ante las dificultades y los problemas. And I'm not talking about
the attitude of not surrender when the problems and the difficulties come. Estoy hablando de aquel orgullo que nos impide rendirnos ante Dios. I'm talking about the pride that hinders us or prevents us from surrendering to God. Proverbios 16, 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pride goes before destruction. It is better to be of a lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. Si hay algo que nos aparta de Dios es el orgullo. If there is something that separates us from God, is pride. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. For though the Lord is high, he regards the lowly, but the haughty he knows from afar. Si usted tiene la mentalidad de que usted quiere sentir la presencia de Dios, pero a usted le cuesta rendirse, usted no quiere que la gente lo vea llorando, usted no quiere que la gente lo vea mostrando su parte débil, then you won't be able to experience God's mercy. No vas a ser capaz de experimentar la misericordia de Dios si tienes esta actitud. If you have the attitude of, I don't want anybody seeing me crying, or I don't want to surrender, I don't want people seeing my weak side, then you won't experience the mercy of God. Porque si quieres experimentar la misericordia de Dios, tienes que rendirte y entregarle todo lo que eres. If you want to experience His mercy, you have to surrender. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Con Dios ganamos cuando nos humillamos. Una persona que se acerca a la humildad conmueve el corazón de Dios. Mi papá siempre me habla de una ilustración que quedó grabada en mi vida, y él habla de dos árboles. My dad always talks to me about an illustration, and he talks about two kind of trees. Él habla acerca del cedro y la caña cascada. And he speaks about the cedar and the bruised reed. El cedro es un árbol imponente cuyo tronco es grueso y recto. Cedar is a great tree whose trunk is thick and straight. Puede alcanzar los 50 metros de altura. It can reach 50 meters of height. Es un árbol rígido. It's a tree that apparently is strong. Es un árbol que no se dobla con el viento. It's a tree that does not bend with the wind. Es un árbol que aparente ser fuerte, pero que cuando llega la tormenta se puede quebrar fácilmente. It's a tree that apparently is strong, but when the storm comes, it can break easily. Hay otro árbol que es la caña cascada. There is another tree that is the bruised reed. Es un árbol débil. It's a weak tree. Es un árbol pequeño. It's a small tree. Es un árbol que se dobla fácilmente. It's a tree that bends easily. Pero esta capacidad que tiene este árbol de doblarse e inclinarse hace que cuando llegue la tormenta, por más que se doble y por más que soplen los vientos y por más que los vientos soplen y la tormenta esté arrasando, este árbol no se quiebra. But that capacity that this tree has of bend makes that helps in that when the storm comes, it's not gonna break. It doesn't matter how strong the wind blows. ¿Qué clase de árbol somos? What kind of tree we are? Porque si somos orgullosos como el cedro, si somos autosuficientes como el cedro, si no aprendemos a inclinarnos, si no aprendemos a rendirnos, si no aprendemos a humillarnos, cuando llegue la tormenta te vas a quebrar. No vas a aguantar. If you are like the cedar, if you are strong in your own strength, if you don't know how to surrender, if you don't know how to bow before God's presence, when the storm comes, you're gonna break. Fue en medio de su problema que Jonás se humilló. It was in the midst of his trouble that Jonas humbled himself and he prayed to God. La humanidad le cuesta aceptar que hay un Dios que merece nuestra devoción. It is difficult for humanity to accept that there is a God that deserves our devotion.
Hay un Dios que es mayor que nosotros. It's hard for them to understand that there is a God that is higher than us. Es difícil para ellos entender que hay un Dios que nos ama. It's hard for them to understand that there is a God that loves us. Un Dios que quiere lo mejor para nosotros. A God that wants the best for us. Pero un Dios que no comparte su gloria con nadie. But a God that doesn't share His glory with nobody. Solo Él es Dios. He is God alone. Solo Él es digno de la adoración. He is the only one worthy of praise. Solo Él es digno del reconocimiento. He is the only one that is worthy of my praise, of my worship. Él es el único digno de la alabanza. Él es el único digno de la adoración. Él es el único digno de que yo me rinda y diga: ¿qué importa lo que soy yo? ¿Qué importa mis títulos? ¿Qué importa mi dinero? ¿Qué importa mi clase? ¿Qué importa lo que yo tenga? No importa Juan Daniel no es nada. Aquí el único digno es el Señor Jesucristo. Y cuando usted se inclina, cuando usted se humilla ante Dios, Dios lo levanta, Dios lo perdona, Dios lo ayuda. But we have to be different than this world. Tenemos que ser diferentes a este mundo. Este mundo no quiere rendirse. Este mundo no quiere inclinarse a este Dios. We have to be different. This world doesn't want to surrender. There has to be a church that can just, God, te entrego todo lo que soy, Señor. That can tell God, I give you my everything. I know I have failed. Yo sé que he pecado. Yo sé que he cometido errores. Yo sé que no soy perfecto. Pero te entrego todo lo que yo soy, Señor, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Because my life without you doesn't make any sense. Puedo obtener todo el dinero del mundo. Puedo obtener todos los carros que yo quiera, todos los privilegios que yo quiera. I can get all the money that I want. But there is something more valuable than your money. Hay algo más que vale más que el dinero. Y eso es tu alma. Y tu alma solo la vas a ganar si la rindes ante Dios. The only way you're going to obtain eternity and you're going to win your soul if you surrender to God. I want you to stand on your feet. Lo invito a que se ponga sobre sus pies. Y lo invito a que cierre sus ojos ahí donde está. If you can close your eyes where you are. Si usted puede levantar sus manos y decir: Señor, te entrego todo lo que soy, Señor. Te entrego todo lo que tengo, Dios. Te entrego mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que yo he hecho, Señor Jesús. Te pido perdón, Señor, porque te he fallado, Dios. Ayúdame, Señor, a ser humilde, Dios. Yo me humillo ante ti, Señor. Quita todo orgullo. Te pido, Señor, que obres en la vida de cada persona en este lugar, Señor. Que obres en la vida del hermano Ramón, Señor. Que obres en la vida de Cristian, de José, del hermano David, Señor Jesús. De la hermana Tina, Señor. Hermana Melina, Señor Jesús, obra sobre cada vida, Dios, obra sobre cada uno de nosotros. Toca nuestros corazones, Dios. Perdónanos, Señor Jesús. Perdóname porque yo sé que te he fallado, Señor, pero me rindo ante ti completamente. Me rindo ante ti completamente, Señor Jesús. ¿Sabe lo que usted necesita, joven amigo? Lo que usted necesita es Dios. La respuesta está en Dios para sus problemas, para sus circunstancias. Sea lo que sea que usted esté viviendo. Yo no conozco su vida. Yo no conozco lo que usted está pasando. Yo no conozco sus sentimientos. Yo no conozco dónde está su mente. Pero yo solo quisiera invitarlo a que usted se rinda hoy, a que usted le diga a Dios: Dios, perdóname, Dios, aquí está mi vida. Que usted solo pueda decirle: Dios, aquí estoy, Dios. A Dios no le importa lo que hayas hecho en el pasado. A Dios no le importan tus pecados. A Dios no le importa si le has fallado. Lo único que Él está buscando es que te rindas hoy. Que abras tu corazón para que Él ministre tu vida, para que Él te toque, para que Él se mueva en tu vida, para que Él te transforme, para que Él te llene de paz, para que Él te llene de tranquilidad, para que su presencia fluya en tu vida.
Oh Señor, yo te pido, Dios, que te muevas en cada vida, Dios. Te bendigo, Señor, te alabo, Dios. A tus pies Oh Jesús, arde mi te alabo, corazón. Señor Jesús. Ministra cada día, Dios. pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste tu presencia, me levantaste, o me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste tu presencia, me levantaste, o me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus
tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Ministra, Señor, me cada vida, Señor, de las acercaste personas. tu Ven, presencia, Ministra. me levantaste, o me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por este servicio. Te bendigo, Señor Jesús. Te alabo, Dios, y me acerco, Señor, en sencillez y humildad. Te pido perdón por mis pecados. Y acá está mi vida, Dios, para que tú hagas con ella lo que quieras hacer, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano de esta iglesia, Señor Jesús, a los de habla en inglés, Señor, y también a los hermanos hispanos, Dios. Te pido por el pueblo de Trinity, Señor Jesús. Te pido por Cristian y José. Te pido por el hermano Ramón y su familia. Que tú bendigas cada hogar, que tú bendigas cada familia. Que cuando ellos se sientan solos, que cuando ellos enfrenten la dificultad, se acuerden de esta palabra, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que está dispuesto a abrazarlos, que hay un Dios que está esperando, que hay un Dios que murió por ellos. Yo te bendigo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu misericordia, por tu gracias. Gracias, Señor Jesús, por todo tu amor. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor Jesús, por todo tu amor. Te bendigo, Señor, te alabo, Señor, y te pido que lleves con bien a cada persona de regreso a su casa, en el nombre de Jesús. Si el hermano Ramón, por favor, me puede ayudar a recoger la ofrenda de Brother Ramón, que help me to pick up the offering, and we're dismissed after this. Dios los bendiga.